Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche de palabra, noche que hemos preparado para compartir con cada uno de ustedes la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por su bendición, por el privilegio que nos da de dirigirnos a cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana, y también a través de nuestro perfil de Facebook en Ministros de la Palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes para traerle durante una hora, de 8 a 9 de la noche, una palabra fresca del cielo. En esta noche vamos a estar hablando, como todos los domingos, recordemos que hemos venido hablando los domingos acerca de un tema que hemos titulado 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Hoy nos corresponde hablar del misterio número 3, que tiene relación con la resurrección de los muertos. Un suceso que va a acontecer al final de los tiempos. Todas las personas van a morir, a excepción del último grupo de cristianos, como lo vamos a explicar ahora, pero de todos los que mueran, todos van a resucitar. ¿Y hacia dónde van a ser trasladados esos cuerpos? ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos que resuciten? De eso vamos a hablar a continuación. Pero primero que nada, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de poder traer una palabra fresca del cielo, Señor. Gracias porque te ha placido reunirnos en esta noche a través de las ondas de radio, a través del video, aprovechando, Señor, estas plataformas para darles un uso correcto, y es difundir tu palabra. Gracias por todos esos corazones que se han conectado y por todos aquellos, Señor, que también irán incorporándose a esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe en esta noche a toda verdad. Amén. La resurrección de los muertos. Ese es el tema que nos corresponde ver en esta noche. No sé si usted sabía, amado hermano y hermana, resurrección es una palabra que viene del griego anastasis. ¿Qué quiere decir levantarse, pararse de nuevo, alzarse, resurgir, renacer? Y esta palabra griega hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida a una persona. Es un regreso posterior de la muerte a la vida. Eso es resucitar. Para que lo podamos entender de una manera más clara y más diáfana, resucitar es exactamente eso, es regresar a la vida después de haber ido a la muerte. Ahora, usted y yo sabemos que Dios es el Dios creador de todas las cosas. Dios tiene el dominio sobre toda su creación, y eso no nos cabe la menor
duda. El primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice: Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Nos hace descender a la tumba y nos rescata de ella. Más claro, ni el café que nos tomamos de la mañana. Dios nos da la vida, dice Samuel, y nos trae la muerte. Nos hace descender a la tumba y nos rescata de ella. En Hechos capítulo 24, versículo 15, dice el escritor: yo creo que Dios hará que todos los muertos vuelvan a vivir, no importa qué hayan sido, porque aquí no se trata de que usted haya sido bueno o haya sido malo, de que usted haya sido una buena persona o una mala persona. Todos los que resuciten, todos los que mueran, van a resucitar, y así está escrito en la Biblia. Ahora, el problema es que la verdadera vida no son estos años que Dios le ha dado a usted aquí en la tierra. Eso que usted está viviendo en ese momento no tiene relación alguna con la verdadera vida que Dios le va a dar al hombre después de la muerte. Después de que usted muere es cuando realmente va a empezar a vivir. Y vamos a ver ahora más adelante que va a determinar mucho cuál va a ser su destino eterno, porque una vez que usted resucite, una vez que yo resucite, nunca más vamos a volver a morir. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir a dar? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a determinar nuestra eternidad? Por eso es que es muy importante que usted en esta noche esté totalmente atento a esta palabra del Señor que es para su vida. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos categóricos de resurrecciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, usted puede leer acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Es una resurrección efectuada por parte de Elías. También usted puede ver la resurrección del hijo de la Sunamita en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y en esta resurrección interviene Eliseo. Hay otro caso muy interesante, que una vez que Eliseo muere, hay un cadáver que es arrojado en su tumba, y al tocar los huesos de Eliseo, ese cadáver vuelve a la vida. Eso, el acontecimiento, usted lo encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Como también hay unos casos muy interesantes que encontramos en la Biblia de personas que se fueron de este mundo, pero sin ver la muerte. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor: Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años, desapareció, porque Dios se lo llevó sin que muriera. Vean qué interesante. Dios se lleva a Enoc sin que Enoc muera. Y como lo vamos a ver ahora más adelante, Dios también tiene la capacidad de trasladar personas de esa vida a la vida eterna sin que las personas vean la muerte. Por eso es que el caso de Enoc es un caso muy importante a reseñar. También vemos otro caso que podríamos decir o podríamos llamarlo como arrebatamiento, y es el caso del profeta Elías. Cuando leemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, dice que mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego también, y separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un remolino. El arrebatamiento de Enoc y el arrebatamiento de Elías son una antesala al arrebatamiento que tendrá también las últimas personas creyentes vivos que queden y que no hayan visto la muerte antes de la segunda venida del Señor. Entonces, los únicos seres humanos que tienen la posibilidad de ser arrebatados serán los hijos de Dios de la última generación, porque todos los malvados, escúcheme lo que le voy a decir en esta noche, hermano y hermana, y lo decimos a la luz de la palabra del Señor: todos los malvados van a morir. Toda la persona que muera sin Dios y sin esperanza, todos
todos mueren y van a resucitar, como lo vamos a ver ahora más adelante, para una condenación eterna. Así lo dice la Biblia. Hay algunas resurrecciones ahora en el Nuevo Testamento, porque los acontecimientos que vimos anteriormente de las dos resurrecciones y los dos arrebatamientos están en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento es interesante ver algunas resurrecciones efectuadas por Jesús. Una de ellas sucede con aquella niña de muy corta edad, la hija de Jairo, una niña que tenía 13, 12 años aproximadamente, y usted esa resurrección de esa niña la encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 38 al 43. También Jesús resucita a su amigo Lázaro, y este acontecimiento usted lo encuentra en Juan capítulo 11, 38. También Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Recuerde aquel episodio donde esa mujer desvalida va a ir a enterrar a su hijo, que era su único medio de sustento. Jesús siente compasión por la mujer y resucita a su hijo. Usted encuentra ese acontecimiento allá en Lucas capítulo 7. También es interesante que durante la muerte de Jesús hubo una resurrección masiva. Cuando usted va a Mateo capítulo 27, en el momento en que Jesús muere, dice Mateo capítulo 27, 50 al 53, que Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Al morir Jesús, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, esas personas salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La muerte de Jesús no pasó desapercibida. Hubo acontecimientos en la naturaleza y en la vida que dejaron clara constancia de esa muerte ignominiosa del Salvador del mundo. La muerte de Cristo trae resurrección a esas personas, las cuales van a aparecer posterior a la resurrección de Jesús y como testimonio de la resurrección de los muertos. Ahora, después de la resurrección de Jesús, porque usted y yo tenemos totalmente claros que Jesús resucitó, hay un par de eventos que aparecen en el Nuevo Testamento que tienen que ver con resurrecciones. Una de ellas es la resurrección de Dorcas. Pedro interviene en esta resurrección. Dorcas era una mujer muy querida, ayudaba mucho a las mujeres de su tiempo, y Dorcas muere. Pedro se llena de compasión y a través del poder de Dios, Dorcas es resucitada. También encontramos la resurrección de un joven que se llamaba Eutico, que desde un tercer piso, mientras Pablo está predicando, este muchacho cae y se desnuca, y Pablo interviene para que a través del poder de Dios Eutico sea resucitado. Ahora, todas estas resurrecciones de las que estamos hablando no se comparan en nada y son muy diferentes a la resurrección de Jesús, porque usted y yo sabemos, hermano y hermana, que la resurrección de Jesús es totalmente diferente a todas las resurrecciones anteriores, porque todos aquellos que murieron, una vez que mueren y son resucitados, todas esas personas, tanto los que vimos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos aquellos vuelven a morir otra vez. En cambio, usted y yo sabemos que Jesús muere y resucita, y los mismos apóstoles, sus discípulos, anteriormente llamados discípulos y posteriormente apóstoles, son los que dan la fe de la resurrección de Cristo a través de su propio testimonio personal. Usted sabe que Jesús, una vez resucitado, se presentó muchas veces a sus discípulos, varias veces. Se le presenta a María Magdalena, a aquellos dos que van hacia Emaús. Jesús se le presenta a Pedro, a su hermano Santiago. Jesús se presenta al mismo Pablo en Hechos capítulo 9 con un cuerpo resucitado. Jesús también se presenta a más de 500 personas, según lo manifiesta Pablo en su carta a los Corintios. Y los mismos apóstoles dan fe de la resurrección de Jesús, cuando dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo
15, versículo del 3 al 5, lo primero que hice, dice Pablo, fue transmitirles lo que me enseñaron. ¿Qué me enseñaron? Dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras. Hermano y hermana, Cristo resucita, muere según las Escrituras, es sepultado, pero al tercer día resucita. Y por eso es que para usted y para mí, que somos hijos de Dios, hay una grandísima fe y una grandísima esperanza en la resurrección de Cristo, porque si Cristo resucitó, si Cristo fue levantado de los muertos, usted y yo, muramos hoy, muramos mañana, muramos por COVID, muramos por alguna enfermedad, un accidente, lo que sea, si morimos en Cristo, tendremos la fe de que también resucitaremos con Cristo, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 12 al 15. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, dice Pablo, Cristo no resucitó tampoco. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes, dice Pablo. En ese caso, los apóstoles seríamos unos mentirosos. En este momento, hay una gran mentira que anda por todos lados y que en el pueblo judío todavía se mantiene hasta el día de hoy, y es que cuando Cristo resucita, los soldados son sobornados para decirle a todas las personas que los discípulos de Cristo habían robado el cuerpo. Los maestros de la ley le pagan a los soldados para decir que el cuerpo de Cristo había sido resucitado, teniendo ellos clara conciencia que Jesús sí resucitó. Y ese cuento se mantiene todavía hasta el día de hoy. Sin embargo, usted y yo, que sí creemos en la resurrección, nosotros entonces tenemos totalmente claro que Cristo ha resucitado, porque si Cristo no hubiese resucitado, hermano y hermana, usted y yo no estaríamos haciendo nada en el cristianismo. Usted y yo estaríamos perdiendo tiempo en la iglesia, perdiendo tiempo viviendo vidas piadosas, perdiendo tiempo buscando del Señor, porque nuestra fe y esperanza está cimentada en la resurrección de Cristo, porque usted y yo sabemos que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces dice Pablo que si esto de la resurrección fuera una mentira, como muchos hoy andan diciendo, los apóstoles, dice Pablo, entonces serían un montón de mentirosos. Por eso es que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que entender en esta noche, hay muchos cristianos que les cuesta mucho entender que esta vida no lo es todo. Los hijos de Dios, muchos hijos e hijas de Dios, están arraigados a esta vida. Creen que lo más importante es tener activos, creen que lo más importante es sacar todos los títulos académicos posibles, creen que lo más importante es llenarse de hijos, creen que lo más importante es viajar por todo el mundo. Hermano y hermana, los hijos e hijas de Dios, los que somos creyentes en el Señor, tenemos claro que esta vida no lo es todo. No nos sirve de nada acumular riquezas, no nos sirve de nada tener cualquier cantidad de propiedades, nada de eso. El hombre viene a ese mundo sin nada y se irá de ese mundo sin nada. Y un problema que tenemos los seres humanos es que vinimos al mundo sin nada y nos iremos de ese mundo sin nada, y en el intermedio nos matamos por obtener de todo, tener prestigio, tener poder, tener activos, tener un currículo, tener un gran puesto, pero nada de eso nos podremos llevar para la otra vida. Por eso es que es importante que en esta noche hagamos un análisis reflexivo de cada uno de nosotros, que podamos reflexionar en esta noche realmente qué es lo importante.
No estamos en contra de que usted compre un carro, no estamos en contra de que usted estudie, mucho menos de que usted tenga una familia. Salomón decía que es bueno debajo del sol que el hombre disfrute de el fruto de todo su esfuerzo. Una cosa es las bendiciones que Dios nos da en vida para que nosotros las aprovechemos, y otra es muy diferente arraigarnos tanto a este mundo como que si esto fuera todo. Hay casos en la Biblia muy interesantes, como en Lucas capítulo 12, versículo 19. Aquel hombre que había amasado tanto grano, era tan rico que no sabía qué hacer con eso. Y recuerde usted que las bendiciones que Dios nos da es para que usted y yo las compartamos con otras personas. Se trata de eso, de que lo que usted recibe de gracia, usted lo dé de gracia. Si usted ha recibido activos, bendiga a otras personas con esos activos. Si usted ha recibido talentos, bendiga a otras personas con sus talentos. Lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. Pero el hombre de Lucas capítulo 12 dijo: ya tienes demasiado para vivir muchos años. O sea, has hecho tanto que entonces come, bebe, diviértete y disfruta. Disfruta de la vida todo lo que puedas, porque ya has amasado una gran fortuna para lo que te resta de tu existencia. El pasaje sigue diciendo: tonto, esta noche van a venir a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Por eso es importante que esta noche nos replanteemos, usted y yo, como hijos e hijas de Dios, que nos replanteemos dónde es que está nuestro tesoro. Porque dice Jesús que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en esta vida, si tu tesoro está en tu belleza, hermano y hermana, la belleza se termina. Si tu tesoro está en el dinero, hermano y hermana, el dinero va, el dinero viene. Hoy tienes, mañana no tienes. Así es como funciona el dinero. La salud va, la salud viene. Entonces uno tiene que aprender como creyente que nosotros no tenemos que aferrarnos a nada ni a nadie en esta vida. Usted y yo, de quien tenemos que aferrarnos es del Señor y de su promesa de que más bien lo que deberíamos hacer en vida es invertir en el reino de Dios. El apóstol Pablo lo tenía totalmente claro cuando decía: si yo voy a morir, qué hermoso sería. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Morir es 1000 veces mejor, decía Pablo. Pero si yo voy a estar en vida en la tierra, uno de mis mayores intereses y lo más importante es serle útil a Dios. Si usted es cristiana y es cristiano, usted tiene que replantearse en esta noche que su verdadera utilidad en esta tierra es servirle a Dios. Los 50, 60, 70 años que Dios le permita vivir a usted en este mundo no se compara en nada a toda una eternidad que le espera del otro lado. Pero dependiendo de cómo usted haya vivido esta vida, así va a recoger para ir a cosechar en la otra. Y por eso es que es muy importante el tema que estamos hablando en esta noche. Sin la resurrección de Cristo, hermano y hermana, usted y yo como creyentes estaríamos perdiendo el tiempo. Lastimosamente no estaríamos haciendo absolutamente nada si Cristo no hubiese resucitado. Y Pablo, que es tan claro, tan directo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 16 al 19, lo dice: si los muertos no resucitan, Cristo está muerto todavía. Aquí no hay nada que hacer. Si seguimos manteniendo la postura de que los muertos no resucitan, Cristo entonces también está muerto. Y la fe suya y la fe mía, dice Pablo, es una ilusión, porque todavía usted y yo estaríamos viviendo en nuestros pecados. Además, dice Pablo, los cristianos que ya han muerto, si Jesús no resucitó, todos los creyentes que han muerto desde Abel hasta el día de hoy estarían perdidos. Porque nuestra fe y esperanza se basa en la resurrección de Cristo.
dice el apóstol Pablo. Continúa diciendo hasta el versículo 19 de su primera carta en el capítulo 15. Si el ser cristiano nos fuera solo de valor en esta vida, seríamos los seres, y leo textualmente, seríamos los más desgraciados del mundo. O sea, en dos platos, como habla Pablo, y a mí me gustan las cosas totalmente claras, sin mucho enredo y sin mucha cosa. Si Cristo no murió, usted y yo, simplemente ser cristiano, no tendría mayor valor. Seríamos, dice Pablo, los más desgraciados de este mundo. Estaríamos, hermano y hermana, literalmente perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado. Es ahí la gran diferencia. Pero podemos decir, aleluya, Cristo sí resucitó. Y eso es lo que a usted y a mí hoy nos mantiene vivo. En medio de tanta desesperanza, en medio de tanta aflicción, en medio de tanto desatino, de tanto desasosiego, en medio de tanto mal humor, en medio de tanta preocupación por el qué va a pasar. La primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15, continúa diciendo en el versículo 20, pero Cristo, dice Pablo, y lo afirma, Cristo sí resucitó, hermano y hermana, y al resucitar, se convirtió en el primero de los que resucitarán un día para vida eterna. Sin embargo, el apóstol Pablo va a empezar a revelar una serie de misterios que hasta ese momento no habían sido revelados. Pablo tuvo la gran bendición de parte de Dios de que le fuese revelado muchos misterios acerca de acontecimientos de los últimos tiempos, y también uno de los misterios más importantes, y es que los gentiles también tenemos parte con los judíos de la vida eterna a través de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Por eso es que esos domingos, hoy es el tercer domingo, hoy estamos hablando del misterio revelado número 3, la resurrección de los muertos. Y Pablo nos va a ir dando una serie de revelaciones acerca de cómo es que se van a dar estos acontecimientos de la resurrección de los muertos. Lo primero que Pablo nos dice es que la resurrección será con un orden. Las resurrecciones serán llevadas a cabo o efectuadas de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden, y todos los acontecimientos de los últimos tiempos irán sucediendo de una manera ordenada, concatenada, hasta llegar al clímax del final de la historia, de todo lo que se ve. El apóstol Pablo empieza diciendo, Cristo resucitó primero. El orden de las resurrecciones empieza con Cristo. Todas las resurrecciones de seres humanos no caben en esa expresión, las que han sucedido, como vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque volvemos a reiterar que son personas que murieron y resucitaron y volvieron a morir otra vez. Son personas que todavía yacen en sus tumbas. Sin embargo, la resurrección ordenada y establecida por Dios empieza con Cristo. Cristo es el primero que muere, resucita y nunca más volvió a morir. Nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Pero luego sigue diciendo en el versículo 23. Luego, después de Cristo, cuando venga Cristo, resucitará su pueblo. Y eso va a suceder en un gran evento que se ha denominado el arrebatamiento. Un domingo de estos vamos a estar hablando acerca del misterio del arrebatamiento. Así es que le invito desde ya para que usted esté revisando nuestras redes sociales y vea los calendarios de las próximas misterios revelados que iremos dando los domingos. El arrebatamiento es un misterio muy importante que va a suceder al final de los tiempos. Dice el apóstol Pablo que cuando el Señor venga a arrebatar a su pueblo, los muertos en Cristo van a resucitar. Hay un orden.
Cristo primero y luego los que hayan muerto con Cristo. Después, cuando venga el fin, vendrá entonces la resurrección de los injustos. Pablo sigue diciendo, cuando Cristo entregará el reino a Dios el Padre, tras haber acabado por completo con todo poder, dominio y autoridad, porque Cristo tiene que reinar, dice Pablo, hasta derrotar a sus enemigos y ponerlos bajo sus pies. Muchos se han dado a la tarea o se han preocupado de estar diciendo cuántas resurrecciones van a haber. Es increíble, unos hablan de 3, otros hablan de 5 resurrecciones, hay otros que se han dejado decir que hay hasta 8 y 9 diferentes resurrecciones. Ahora, recordemos siempre que cuando estamos estudiando escatología o acontecimientos de los últimos tiempos, cuando estudiamos el Apocalipsis y todos los eventos que se van a dar alrededor del fin de las cosas, tenemos que tener muy en claro que lo más importante es el principio detrás del detalle. Y no enredarnos muchas veces en cosas que no son tan relevantes. Aquí no se trata de cuántas resurrecciones son las que se van a dar, sino el orden de las resurrecciones. Muchos discuten, yo he visto cristianos discutiendo, teólogos, escatólogos, discutiendo respecto a este tema de la cantidad de resurrecciones. El apóstol Pablo era muy claro en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 9, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, evita las necias controversias y genealogía, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Cuando hablamos de los acontecimientos de los últimos tiempos, lo menos que tenemos que hacer usted y yo es discutir acerca de esos acontecimientos. Lo que tenemos que irnos es al principio, detrás del detalle, que es lo que Dios quiere que usted y yo absorbamos. No es relevante la cantidad de las resurrecciones, sino el orden de las resurrecciones. Eso es lo importante. Y encontramos, según lo que el apóstol Pablo nos dice, algo que se llama el concepto de separación. Toda la Biblia habla acerca de lo que es el concepto de separación. ¿Y qué es el concepto de separación? De eso hablaremos en nuestro próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En paz me acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En paz me acostaré. La resurrección de los muertos. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta hermosa noche de palabra, y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar hablando acerca de este tema, un misterio que ha sido revelado por Dios y que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la resurrección de los muertos. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy contento de que usted nos esté acompañando en esta noche. Yo bendigo a todos aquellos hermanos que nos están reportando su sintonía a través de nuestras diferentes plataformas en nuestras redes sociales. La Biblia habla de lo que se conoce como el concepto de separación. ¿Qué es el concepto de separación? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Hermano y hermana, nosotros hemos visto Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33. En las palabras de Jesús, vean qué simple. Las naciones se reunirán delante de mí, dice Jesús, y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A mis ovejas las pondré, dice Jesús, a mis ovejas las pondré dice, a la mano derecha, y a los cabritos, dice el Señor, los voy a poner a la mano izquierda. Vean qué interesante el concepto de separación
del cual habla Jesús. Voy a separar, dice, a mis ovejas como el pastor las separa. Dice, las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda. El concepto de separación queda claro en la Biblia, porque Dios no revuelve a los buenos con los malos, nunca. Mateo capítulo 13, versículo 30 nos dice, dejad crecer también juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña, dice, y al tiempo de la siega, dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y volvemos a ver otra vez el concepto de separación entre los justos y los injustos. En esta tierra, hermano y hermana, todos estamos revueltos. Está revuelto la cizaña con el trigo. La cizaña se parece mucho al trigo. Pero Dios es el único que sabe quién es trigo y quién es cizaña. Sin embargo, después de esta vida, una vez que todos los hombres y mujeres hayamos abandonado esta tierra, habrá una separación de lo bueno y de lo malo. Ya lo bueno y lo malo nunca más por la eternidad volverá a estar reunido. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 dice, y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Y aquí Jesús nos revela que una vez que los hombres y las mujeres sean resucitados, van a volver a vivir, perfecto, pero con una grandísima diferencia, que los que hicieron lo bueno en vida van a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo y murieron haciendo lo malo, cuando vayan a resucitar, resucitarán para ser castigados. Entonces la Biblia nos demuestra que existen dos separaciones, dos resurrecciones después de la resurrección de Cristo. En primer lugar, Cristo resucita de primero, los creyentes van a resucitar de segundo, y los malos, los que murieron en pecado, van a resucitar, como lo vamos a ver ahora más adelante, hasta el juicio ante el gran trono blanco. Y esto del concepto de separación de los muertos, ya Daniel, el profeta, 500 años antes de Cristo, Daniel ya lo había revelado. En Daniel capítulo 12, en el versículo 2, dice, la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se levantará. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el error. Vean qué interesante. Daniel hasta ese momento no tiene claro dónde es que están los muertos. Si están los muertos buenos y los muertos malos. Si están juntos o no están juntos. Usted y yo sabemos, y ya lo hemos estudiado en esos espacios. Ya hemos hablado acerca de este tema. Usted puede ir a nuestra galería de videos y buscar un par de sesiones que se denominan la condición de las almas después de la muerte, primera y segunda parte. Y ahí exponemos ampliamente cuál es la condición de las personas una vez que parten de ese mundo. Los buenos y los malos no están juntos después de la muerte, como tampoco van a estar juntos una vez que resuciten. Daniel en el capítulo 12, versículo 2 no lo tiene claro, pero lo que sí tiene claro es que cuando el ser humano resucite, o se va a vivir con Dios para siempre en la eternidad, o se irá a sufrir para siempre la vergüenza eterna y todo el horror que ha sido preparado para los que mueren sin Dios y sin esperanza. Y eso tiene que llamarnos, hermano y hermana, a nosotros en esta noche a la reflexión, porque si tuviésemos que partir en este momento, si tuviésemos que dejar este mundo en este momento,
lo que hayamos hecho hasta el último aliento de vida, lo que hayamos hecho en esta tierra hasta el último aliento de vida, es lo que va a determinar nuestro destino eterno. Es una gran mentira de Satanás que podemos hacer algo con los que han muerto, que podemos sacarlos del limbo, que podemos sacarlos de una área gris, que no está ni en lo blanco ni en lo negro. El que se muere, y el que se muere no vuelve, y no hay ser humano que tenga la capacidad y el poder para hacer algo por otro ser humano que ya partió de este mundo. El que se murió, y lo que hizo en vida va a determinar lo que suceda con él después de que haya partido de la tierra. En Lucas capítulo 16, Jesús es claro cuando nos revela el misterio de lo que sucede después de la muerte. Cuando vemos el caso del rico y Lázaro. El rico muere en sus pecados y va al infierno. Lázaro, lleno de la misericordia de Dios, se encuentra en el seno de Abraham, esperando la resurrección de los muertos. Está, según Lucas 16, en una zona de confort, está en paz. Abraham se lo dice al rico: usted en este momento está siendo atormentado, mientras Lázaro está siendo en este momento consolado. La persona que muere sin el Señor inmediatamente pasa a ser atormentada en el infierno. Será llamado ante el juicio del gran trono blanco para que le sean leídas las causas de por qué irá a su destino eterno, el cual es el lago de fuego, donde los horrores, donde todo el dolor sube como un humo por toda la eternidad. Esto que estamos hablando en esta noche es muy serio. Este tema que estamos hablando en esta noche y que ha sido revelado por Dios es muy serio. Dios tiene cosas que Él no ha revelado, misterios que solo Él tiene guardados. Pero también Dios ha revelado muchísimas situaciones que se van a dar en el futuro, no para que usted se dé por enterado, sino para que hagamos algo al respecto. No podemos cruzarnos de brazos viendo a nuestros hijos yéndose al infierno. No podemos cruzarnos de brazos sin hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, acerca de la misericordia divina de parte de Dios que se obtiene por medio de la salvación a través de su Hijo Jesucristo y su sangre vertida en la cruz del Calvario. Por eso hay un trabajo importantísimo que hacer. Por un lado, cuidarnos nosotros en vida para en el momento en que Dios nos llame, pero también traer esas buenas nuevas, porque Dios ha revelado lo que va a suceder después de la muerte. El muerto al hoyo y el vivo al bollo es una gran mentira de Satanás. Eso no es verdad. Resumimos el orden de las resurrecciones. Cristo resucitó primero. Los creyentes van a resucitar en el arrebatamiento. Y hasta el final de los tiempos vendrá la resurrección de los impíos. Por eso es que las resurrecciones de justos e injustos son separadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, dice la Biblia que no van a ser simultáneas. Unas y otras resurrecciones son separadas y en tiempos distintos. Los últimos que van a volver a vivir son los hombres y mujeres que mueren sin Dios. Simplemente van a recibir cuerpos para ser llevados a la sentencia final. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, es muy importante ir al Salmo 16, versículo 9 al 10, cuando nos dice: porque tú no abandonarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Esto es una profecía de la resurrección de Jesús que se cumple precisamente 3 días después de haber muerto. Por eso es que la resurrección de Jesús había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. Encontramos la resurrección de Jesús escrita y presentada en los Evangelios y cómo es tratada teológicamente en el Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Cuando hablamos de la resurrección de los creyentes, que son los segundos a resucitar, dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Hablando de los creyentes, dice Juan: ellos son los primeros que volverán a vivir.
hablando de todos los que han muerto en este mundo, tanto buenos como malos. Los primeros que van a volver a vivir son aquellos que vivieron una vida piadosa, que murieron con el Señor. Volverán a vivir, dice Juan en Apocalipsis 20. Pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él durante 1000 años. Pero vean qué importante lo que dice Juan. Hemos hablado en anteriores ocasiones que cuando un mismo tema se desarrolla, un mismo concepto se desarrolla en diferentes libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es porque Dios quiere recalcar algo que es importante que nos quede totalmente claros. Porque si lo dice una vez, lo dice 2 veces, lo dice 3 veces, es porque Él quiere que a usted y a mí nos quede categóricamente establecido que así se va a dar. Juan dice en Apocalipsis 20, versículo 6, el resto de los muertos no volverá a vivir hasta que se cumplan esos 1000 años. Daniel lo dijo Jesús, lo dice Pablo, lo dice Juan. Por eso es que es muy importante que tengamos totalmente claro este tema de las resurrecciones. Los creyentes van a resucitar primero. Pablo es claro en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 14 al 16, cuando nos dice, si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros les aseguramos, dice Pablo, que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, y ese es otro misterio del cual hablaremos en los próximos domingos, no nos adelantaremos a los que ya estén muertos. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Por eso es que hay una grandísima diferencia entre morir con Dios y morir sin Dios. En morir creyéndole a Jesús y en morir sin creerle a Jesús. Aquellos que mueren en franca rebeldía, aquellos que dejan ese mundo totalmente no creyéndole a Dios, no queriendo nada con Él, esos definitivamente no van a resucitar de primero, sino que van a resucitar mucho tiempo después para condenación eterna. Hermano y hermana, eso que estamos viendo en esta noche nos debería a nosotros hablar totalmente claro, entender con total claridad lo frágil que es nuestra vida. Nosotros no podemos contar con el mañana. Usted no puede contar con lo que va a ser dentro de 10 años. Usted puede salir de su casa en este momento, sufrir un accidente y ahí se acabó. Mueren buenos, mueren malos, mueren ricos, mueren pobres, mueren bonitos, mueren feos, mueren cristianos, mueren no cristianos. Es que no hay absolutamente nada. No hay un marque con X para definir quién va primero, quién va después, o categorías. No existen. La muerte lo puede llamar a usted o la puede llamar a usted en cualquier momento de su vida. No se puede contar con el mañana. La Biblia dice que nuestra vida es como tamo que arrebata el viento, como la flor o la hierba que en la mañana crece y en la tarde ya está marchita. Hoy estamos, mañana no estamos. Y por eso es que consideramos de vital importancia hablar acerca de este mensaje que es precisamente la resurrección. ¿Qué sucedería? Pregúntese usted en esta noche, ¿qué sucedería con usted si muere en esta noche? ¿Hacia dónde será su destino eterno? Usted es la única persona que puede responder por usted. Yo no voy a responder por usted y Dios me libre de juzgarle. Yo no soy quien para juzgar a nadie y usted tampoco me puede juzgar a mí. Es un tema de cada persona con Dios, pero uno no se engaña a sí mismo. Si el Señor me llama en esta noche, ¿cuál será mi destino eterno una vez que yo resucite?
Por eso es que es muy importante que comprendamos la importancia de resucitar. Y dice el apóstol Pablo, para los hijos de Dios, 1 Corintios capítulo 15, dice: de igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder, lo que resucite no se corromperá jamás. El cuerpo que sembremos, vea qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Yo le invito a que se lea toda la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Le invito a que la lea y que le pida al Espíritu Santo que le revele toda la hermosa doctrina que hay acerca de la resurrección. El cuerpo que sembremos, dice Pablo, es despreciable, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucitemos seremos fuertes. Al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resucite será espiritual. Ese es nuestro cuerpo, hermano y hermana. Se pudre, no sirve para nada, está contaminado. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que nos está asegurado un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente diferente al que tuvimos antes. Por eso es muy importante ir otra vez a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Estamos estudiando los domingos misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Dichosos y santos, dice Juan, los que tienen parte en la primera resurrección, o sea, los justos, porque la segunda muerte, que es la resurrección de los impíos, no podrá hacerle daño. O resucitamos con los justos, o resucitamos con los injustos. Y si resucitamos con los justos, no tendremos absolutamente nada que ver con la resurrección de los impíos y su destino eterno en el lago de fuego, que es una situación muy difícil de digerir, pero que así está establecido por Dios. El hombre y la mujer que mueren en franca rebeldía con Dios tienen un destino asegurado. Se conoce como la segunda muerte en Apocalipsis y es sinónimo del lago de fuego, el destino eterno. Apocalipsis capítulo 20, leámoslo en estos últimos minutos de transmisión. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños, hablando de la segunda resurrección, de la resurrección de los impíos, de pie delante del trono. Se abrieron entonces libros, se abrió también el libro de la vida. El mar entregó los muertos que habían en él, y lo mismo hicieron la muerte y el infierno. Aquí estamos hablando de los muertos sin Dios y sin esperanza. Cada uno fue juzgado según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Este lago, dice Apocalipsis 20, es la segunda muerte. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Serán llevadas estas personas en cuerpo resucitado para que les sean leídas las acciones, todo aquello que hicieron en vida, que motivó a que tuvieran un destino eterno de condenación. Primero se revisará si su nombre está en el libro de la vida, y como no aparece en el libro de la vida, entonces inmediatamente aparecerá en las acciones, los libros de las acciones, y esas acciones son las que van a determinar. No habrá abogado defensor, no habrá abogado acusador, no habrá juez, no habrá jurado. El destino es claro: el lago de fuego, la condenación eterna por las acciones cometidas en la vida, de las cuales nunca mostraron arrepentimiento ni buscaron el perdón de Dios mientras estuvieron con vida. Por eso, hermano y hermana, lo vuelvo a repetir: mientras hay vida, hay esperanza. La resurrección de condenación será un espectáculo terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre, pero cuerpos pecaminosos, sujetos a dolor, sujetos a sufrimiento, y van a vivir para siempre con el diablo y sus ángeles coexistiendo en el lago de fuego. Concluimos, hermano y hermana. 1. Todos los muertos van a resucitar. En segundo lugar, las resurrecciones de los justos e injustos son separadas y no simultáneas. Los muertos creyentes van a resucitar primero. La última generación de vivos serán arrebatados después de esta resurrección, y los muertos impíos irán a resucitar de último. Por eso es que es importante que usted y yo nos concentremos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Su preocupación
y mi preocupación es vivir una vida piadosa hasta que el Señor venga. Y si el Señor nos llama a la muerte, porque hay un día determinado para que eso suceda, a no ser que seamos arrebatados con los últimos vivos creyentes que queden en esa tierra en la segunda venida del Señor, pero si Dios nos llama, que podamos decir, estamos listos, estamos preparados para vivir la eternidad con el Señor. Es un momento para reflexionar, es un momento para que hagamos las revisiones necesarias del caso. A eso es a lo que el Señor nos ha invitado esta noche que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Una vez más, gracias por el privilegio de traer tu palabra, por el privilegio de haber sido bendición, Señor, a través de este mensaje. Que podamos reflexionar en esta noche acerca de nuestra propia vida, nuestras acciones, no de las acciones del vecino, sino de nuestras acciones. Que podamos estar cuidando nuestra salvación. Y, Señor, también que podamos llevar este mensaje a muchas personas que necesitan escuchar que lo que se hace en vida es lo que determina la eternidad. Te alabamos, te glorificamos. Toda la honra y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese con nosotros en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Amado hermano, amada hermana, le invito mañana lunes 8 de la noche. Seguimos con el megatema Hablemos de Jesús. Mañana vamos a seguir hablando de Jesús. 250 acontecimientos en la vida y ministerio terrenal de Jesús, desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión al cielo. Mañana vamos a estar hablando, acontecimiento número 15, mañana vamos a estar hablando acerca de los 18 años de silencio. ¿Qué pasó con Jesús entre los 12 años, que es un acontecimiento último que tenemos, y hasta que Él inicia su ministerio allá por los 30 años? 18 años de silencio, donde no sabemos nada. Según los evangelios, no nos relatan qué pasó con Jesús en esos 18 años. Lo bendigo en este inicio de semana. Que el Señor le proteja, le guarde, le prospere. Que el Señor hable a su corazón. Que el Señor guarde su vida y la de los suyos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.